Respira un momento. Deja que el día se acomode en silencio detrás de ti. Permite que este instante sea solo tuyo. Bienvenido, bienvenida, a Mitos y Sueños. Un rincón donde las historias antiguas se vuelven suaves, donde los dioses caminan despacio y donde las noches encuentran compañía en las palabras. Hoy vamos a viajar hacia el norte, muy al norte, a un lugar donde el viento canta entre montañas, donde los bosques guardan secretos antiguos y donde la magia no es un rumor, sino una presencia constante. Vamos a adentrarnos en un mito que brilla con luz propia. Un mito que habla de deseo, de belleza, de poder y de un collar que no era solo un adorno, sino un símbolo de algo mucho más profundo. Esta es la historia de Freyja, la diosa del amor, de la fertilidad, de la magia más antigua. Una diosa que caminaba entre mundos con la misma naturalidad con la que otros respiran. Y esta es también la historia de Brisingamen, el collar que brillaba como un amanecer atrapado en oro, un objeto tan hermoso que incluso los dioses se detenían a mirarlo. Pero antes de hablar del collar, antes de hablar de pactos, de decisiones, de noches que cambian destinos, quiero que te acomodes. Busca una postura cómoda. Deja que tus hombros bajen un poco. Permite que tu respiración encuentre un ritmo tranquilo. No hay prisa. No hay exigencias. Solo estamos tú, yo y una historia que se despliega con calma. Imagina por un momento un paisaje nórdico. Un cielo amplio, casi infinito. Montañas que parecen guardianes silenciosos. Lagos que reflejan la luz como espejos antiguos. Y en medio de todo, un sendero que se pierde entre árboles altos. Ese sendero lleva a un lugar especial, el hogar de Freyja. No es un palacio de mármol. No es una fortaleza de piedra. Es un espacio vivo, hecho de naturaleza, de magia, de belleza que no necesita adornos. Freyja no es una diosa distante. No observa desde un trono. Camina entre la hierba, entre flores que se abren a su paso, entre animales que la reconocen sin miedo. Su presencia es cálida, como una hoguera en una noche fría. Su mirada es profunda, como un lago que guarda historias. Y su poder es antiguo, suave, pero inmenso. Los dioses la respetan. Los humanos la veneran. Los espíritus la escuchan. Pero incluso una diosa como ella puede sentir un deseo tan intenso que cambia el rumbo de su destino. La historia del collar Brisingamen no empieza con un conflicto, ni con una batalla, ni con un engaño. Empieza con una sensación, una intuición, un brillo. Una noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas y el aire tenía ese silencio especial que solo existe en los lugares sagrados, Freyja sintió algo. No era un llamado, no era una voz. Era una vibración suave, como si el mundo guardara un secreto y quisiera compartirlo con ella. Freyja siguió esa sensación. Caminó entre árboles que parecían inclinarse a su paso. Cruzó un arroyo que reflejaba la luna como un espejo líquido. Y llegó a una cueva. Una cueva pequeña, pero con una luz cálida en su interior. Allí, 4 artesanos trabajaban en silencio. No eran humanos. No eran dioses. Eran enanos, los maestros de la forja, los creadores de los objetos más poderosos del mundo nórdico. Y en sus manos, estaban haciendo algo extraordinario. Un collar. Un collar que brillaba como si guardara dentro la luz del amanecer, el calor del verano, la belleza de la vida misma. Freyja lo vio y supo que debía ser suyo. No por capricho, no por vanidad, sino porque ese collar parecía hecho para ella. Como si la magia que lo formaba reconociera su alma. Pero los enanos no entregaban sus creaciones fácilmente. Y lo que pidieron a cambio no era oro, ni joyas, ni favores divinos. Pidieron algo más íntimo, más personal, más humano. Pidieron pasar una noche con ella. Cada uno de los 4. Freyja escuchó la propuesta sin sorpresa, sin escándalo, sin miedo. Ella conocía el deseo. Conocía el poder que tiene. Conocía la libertad que implica. Y tomó una decisión. Una decisión que cambiaría su historia y la historia del collar.
Pero esa parte del mito la exploraremos en el siguiente bloque. Por ahora, quédate con esta imagen. Una diosa en una cueva iluminada por un brillo dorado. Un collar que parece contener un amanecer eterno. 4 artesanos que observan en silencio. Y una elección que está a punto de hacerse. Respira. Deja que la historia se asiente. Deja que la noche te envuelva con suavidad. Freyja permaneció en la entrada de la cueva durante unos segundos, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz cálida que emanaba del interior. No era una luz natural. No venía del fuego ni de antorchas. Era un brillo suave, casi líquido, que parecía flotar en el aire. Un brillo que la invitaba a entrar. Dio un paso, luego otro, y el sonido de sus pies sobre la piedra resonó como un eco antiguo. Los enanos levantaron la vista al mismo tiempo, como si hubieran estado esperando exactamente ese momento. No se sorprendieron. No se sobresaltaron. Simplemente la observaron con la calma de quienes conocen el valor de lo que están creando. Freyja avanzó despacio, sin prisa, como si quisiera saborear cada detalle. La cueva era pequeña, pero estaba llena de herramientas, metales, piedras preciosas y objetos que parecían tener vida propia. Había martillos que brillaban sin tocarse, yunques que vibraban con un ritmo casi musical, y fragmentos de minerales que emitían destellos suaves. Pero nada de eso importaba. Porque en el centro de la cueva, sobre una mesa de piedra, estaba el collar. Brisingamen. El collar de los Brisingar. Un círculo perfecto de oro tan puro que parecía luz solidificada. Cada eslabón tenía un diseño distinto, como si contara una historia. Y en el centro, una pieza más grande, con un brillo que no pertenecía a este mundo. Freyja se acercó sin poder evitarlo. No era un impulso superficial. Era algo más profundo. Como si el collar la reconociera. Como si la estuviera llamando. Extendió la mano, pero no lo tocó. Solo dejó que la luz dorada acariciara su piel. «Es hermoso», dijo en voz baja. Los enanos intercambiaron una mirada. El más cercano, de barba trenzada y ojos oscuros, habló con una voz grave. «No es solo hermoso. Es único». Freyja asintió. «Lo sé». El enano ladeó la cabeza. «¿Lo deseas?» Freyja no respondió de inmediato. No porque dudara, sino porque quería elegir las palabras correctas. No lo deseo como un objeto. Lo deseo porque siento que me pertenece. El enano sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa de quien sabe que tiene algo que nadie más puede ofrecer. Entonces tendrás que pagar su precio. Freyja lo miró con serenidad. «Decime cuál es». Los 4 enanos se acercaron un poco más, formando un semicírculo alrededor de la mesa. No había agresividad en sus gestos. No había tensión. Solo una especie de ritual silencioso. El segundo enano, más pequeño pero con ojos brillantes como gemas, habló. «Queremos algo que solo tú puedes darnos». Freyja no se movió. «Decidlo». El tercero, de voz más suave, añadió. «Queremos una noche contigo. Cada uno de nosotros. 4 noches. 4 artesanos. 4 creadores». Freyja no parpadeó. No se escandalizó. No retrocedió. Ella conocía el deseo. Conocía el intercambio. Conocía el poder que tiene la elección. Y sobre todo, conocía su propia libertad. ¿Y si aceptó?, preguntó. El cuarto enano, el más silencioso, respondió. «El collar será tuyo». Freyja miró el collar una vez más. No era un simple adorno. Era un símbolo. Un puente entre mundos. Un objeto que contenía la esencia de la belleza, la fuerza y la magia. Y ella sabía que su destino estaba entrelazado con él. «Acepto», dijo finalmente. Los enanos no celebraron. No sonrieron. Solo asintieron, como si hubieran esperado esa respuesta desde el principio. Freyja pasó la primera noche con el primer enano. No fue una noche de pasión desbordada ni de violencia. Fue una noche de intercambio. De energía. De reconocimiento. Los enanos no eran criaturas simples.
Eran seres antiguos, conectados con la tierra, con el metal, con la creación misma. Y Freyja, que era diosa del amor y de la magia, entendía que cada encuentro tenía un propósito. La segunda noche fue distinta. Más tranquila. Más introspectiva. El segundo enano era un artesano del detalle, un creador de piezas pequeñas y delicadas. Su energía era suave, casi tímida. Freyja lo escuchó hablar de metales, de piedras, de cómo cada material tenía un alma distinta. Y ella, que sabía escuchar, comprendió que esa noche no era un pago, sino un puente. La tercera noche fue más intensa. El tercer enano tenía una energía más fuerte, más directa. No era agresivo, pero sí apasionado en su forma de existir. Freyja sintió que esa noche era como el fuego que da forma al metal, necesaria, transformadora. La cuarta noche fue la más silenciosa. El último enano apenas hablaba. Pero su silencio no era vacío. Era profundo. Era el silencio de la tierra misma. Freyja sintió que esa noche era como un ritual. Como si el collar estuviera terminando de formarse a través de ella. Cuando la cuarta noche terminó, los enanos la llevaron a la mesa. El collar estaba allí, completo. Brillaba con una luz suave, como si respirara. Freyja lo tomó entre sus manos. Era cálido, vivo. Lo colocó alrededor de su cuello y sintió como una energía nueva recorría su cuerpo. No era poder. No era fuerza. Era plenitud. Los enanos la observaron en silencio. Sabían que el collar había encontrado a su dueña. Freyja salió de la cueva sin mirar atrás. La noche estaba tranquila. El cielo lleno de estrellas. Y el collar brillaba con un resplandor que parecía iluminar el camino. Pero ese brillo no pasaría desapercibido. Y pronto, muy pronto, otros ojos se fijarían en él. Y no todos con buenas intenciones. Freyja regresó a su hogar con el collar brillando suavemente sobre su pecho. No era un brillo agresivo ni llamativo, era una luz cálida, como la de una vela que nunca se apaga. Cada paso que daba hacía que el oro pareciera moverse, como si respirara con ella. El aire alrededor de Freyja parecía distinto, más denso, más cargado de energía. No era solo un adorno. Era un símbolo. Un vínculo. Una pieza de magia antigua que ahora formaba parte de su esencia. Cuando llegó a su morada, los gatos que tiraban de su carro se acercaron a ella con curiosidad. Olfatearon el collar, se frotaron contra su vestido, como si reconocieran algo familiar en ese brillo. Freyja sonrió y acarició sus cabezas. Sabía que los animales percibían cosas que los dioses a veces pasaban por alto. Y ellos, sin duda, sentían que algo había cambiado. Esa noche, Freyja se miró en un espejo de agua. No era vanidad. Era contemplación. El collar descansaba sobre su piel como si hubiera estado allí desde siempre. Y mientras lo observaba, sintió una oleada de emociones difíciles de describir. No era orgullo. No era posesión. Era completitud. Como si una parte de ella que había estado dormida por siglos hubiera despertado. Pero ese despertar no pasó desapercibido. En lo alto de Asgard, donde los dioses observaban el mundo con ojos atentos, alguien notó el brillo. Odín, el padre de todos. El dios de la sabiduría, de la guerra, de la magia profunda. Odín no era un dios que se dejara llevar por la belleza. No era un dios que se distrajera con adornos. Pero el collar no era un simple objeto. Era una obra de poder. Y Odín lo sabía. Desde su trono, observó a Freyja caminar entre los campos, el collar brillando como una estrella atrapada. Y aunque no lo dijo en voz alta, algo en su mirada cambió. No era envidia. No era deseo. Era preocupación. Porque Odín conocía a los enanos. Conocía sus creaciones. Y sabía que nada que ellos forjaran era inocente. Freyja, sin embargo, no pensaba en Odín. No pensaba en los dioses. No pensaba en las consecuencias. Solo sentía la energía del collar fluir por su cuerpo como un río tranquilo. Durante los días siguientes, los dioses comenzaron a notar el cambio. Thor,
siempre directo, comentó que Freyja parecía más radiante que nunca. Loki, con su sonrisa afilada, insinuó que ese brillo no era natural. Sif observó el collar con admiración. Frigg lo miró con cautela. ¿Y Freyja? Freyja simplemente seguía siendo ella misma. Pero el collar la envolvía con una presencia nueva. Una presencia que no podía ocultarse. Una tarde, mientras Freyja caminaba por los jardines de Asgard, Odín se acercó. No con brusquedad, no con autoridad, sino con esa calma inquietante que solo él sabía usar. Ese collar, dijo sin rodeos, no es un objeto cualquiera. Freyja no se detuvo. Siguió caminando entre las flores, dejando que el viento moviera su cabello. Lo sé. Odín la observó con atención. ¿Sabes también el precio que pagaste por él? Freyja se volvió lentamente. Sus ojos brillaban con la misma luz suave del collar. El precio lo decidí yo. No fue impuesto. Odín frunció el ceño. Los enanos no hacen regalos. Freyja sonrió, pero no con burla. Con serenidad. Tampoco yo. Odín guardó silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque entendió que Freyja no se arrepentía. Y eso, para él, era más importante que cualquier juicio. Ese collar, continuó, tiene un poder que puede alterar cosas que ni tú ni yo comprendemos del todo. Freyja bajó la mirada hacia el oro que descansaba sobre su pecho. El poder no está en el collar. Está en quien lo lleva. Odín la observó un momento más, luego se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Freyja sabía que esa conversación no había terminado. Pero también sabía que no tenía por qué justificarse. Ella había elegido. Ella había pagado el precio. Y el collar era suyo. Esa noche, mientras la luna iluminaba Asgard con una luz fría, Freyja se sentó en su habitación y dejó que el silencio la envolviera. El collar brillaba suavemente, como si respondiera a sus pensamientos. ¿Qué eres realmente?, susurró. No esperaba una respuesta, pero sintió algo, una vibración, un pulso, como si el collar tuviera un corazón propio. No era inquietante, era íntimo. Freyja cerró los ojos y dejó que esa energía la recorriera. No era magia destructiva, no era magia oscura, era magia antigua, magia de creación, magia de deseo, magia que conectaba mundos. Y ella, que era maestra del Seidr, la magia más profunda y misteriosa, entendió que el collar no era un arma. Era un puente entre lo que se ve y lo que se intuye, entre lo que se desea y lo que se manifiesta, entre lo que se es y lo que se puede llegar a ser. Pero mientras Freyja exploraba esa conexión, en otro rincón de Asgard, Loki observaba desde las sombras. Loki, que siempre encontraba diversión en los secretos ajenos. Loki, que veía oportunidades donde otros veían belleza. Loki, que nunca dejaba pasar un brillo sin preguntarse qué podía hacer con él. Y el collar brillaba demasiado como para ignorarlo. Loki observaba a Freyja desde la distancia con esa mezcla de curiosidad y picardía que lo caracterizaba. No era un dios que se quedara quieto ante un misterio, y el brillo del collar era demasiado tentador como para ignorarlo. No era solo su belleza. Era la energía que desprendía. Una energía que parecía envolver a Freyja como un aura dorada, como si el collar respirara con ella. Loki sabía que los enanos no forjaban nada sin propósito. Sabía que cada objeto creado por ellos tenía una historia, un poder, un precio. Y si Freyja había pagado ese precio, él quería saber por qué. No por maldad, no por envidia, sino porque Loki era así. Necesitaba entender. Necesitaba tocar lo que otros consideraban intocable. Necesitaba probar los límites del mundo, incluso cuando esos límites pertenecían a los dioses. Esa noche, mientras Asgard dormía bajo un cielo lleno de estrellas frías, Loki decidió actuar. No con violencia, no con fuerza, sino con lo que mejor sabía usar, el engaño. Se transformó en un halcón, una de sus formas favoritas. Ligero, silencioso, rápido.
Sus alas cortaron el aire sin hacer ruido mientras volaba hacia la morada de Freyja. Desde arriba, la vio dormir. Freyja descansaba sobre un lecho suave, rodeada de telas que parecían brillar con luz propia. Sus gatos dormían a los pies de la cama, atentos incluso en sueños. Y sobre su pecho, el collar. Brisingamen. Loki descendió despacio, con la precisión de un depredador que no quiere ser visto. Pero antes de acercarse demasiado, se detuvo. Freyja no dormía como los demás dioses. Su sueño era profundo, sí, pero también estaba rodeado de una magia suave, como un velo protector. Loki sabía que no podía simplemente tomar el collar. Necesitaba algo más. Necesitaba astucia. Voló hacia la ventana y se transformó de nuevo, esta vez en un insecto diminuto. Una forma casi imperceptible. Se deslizó entre las telas, avanzó por la habitación y llegó hasta el borde del lecho. Desde allí, observó el collar de cerca. Era aún más hermoso de lo que había imaginado. El oro parecía líquido. Las piedras brillaban como estrellas atrapadas. Y la energía era cálida, viva, casi palpitante. Loki sabía que si lo tocaba directamente, Freyja lo sentiría. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, buscó una grieta en la magia. Un punto débil. Un espacio diminuto entre el sueño y la vigilia. Y lo encontró. Con una delicadeza casi imposible, se deslizó bajo el collar, levantó uno de los eslabones con la punta de sus patas diminutas y lo liberó. El collar cayó suavemente sobre la cama. Freyja no se movió. Loki esperó unos segundos, asegurándose de que su respiración seguía tranquila. Luego, con un movimiento rápido, tomó el collar y se alejó. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, recuperó su forma de halcón y voló hacia la noche. El collar brillaba entre sus garras como una estrella robada. Loki no tenía un plan claro. No sabía qué haría con el collar. Solo sabía que quería entenderlo. Quería ver qué hacía. Quería ver cómo reaccionaban los dioses. Y, sobre todo, quería ver cómo reaccionaría Freyja. Porque Loki conocía a Freyja. Sabía que no era una diosa que aceptara pérdidas con facilidad. Sabía que su ira podía ser tan intensa como su amor. Y sabía que el collar no era un simple adorno. Era parte de ella. Cuando el amanecer comenzó a iluminar Asgard, Loki se escondió en un rincón del reino, observando el collar con atención. Lo giró entre sus manos. Lo acercó a la luz. Lo estudió como un artesano estudia una obra maestra. Pero cuanto más lo observaba, más claro le quedaba algo: ese collar no era para él. No respondía a su energía. No vibraba con su magia. No lo reconocía. Era como si el collar supiera que no pertenecía a sus manos. Loki frunció el ceño. No le gustaba sentirse rechazado, ni siquiera por un objeto. Pero antes de que pudiera seguir examinándolo, escuchó un sonido que hizo que su piel se erizara. Era un rugido. No un rugido animal. No un rugido de guerra. Era un rugido de furia divina. Freyja había despertado. Y había descubierto la ausencia del collar. Loki sabía que tenía poco tiempo. Sabía que Freyja lo encontraría. Sabía que su magia era demasiado poderosa como para esconderse de ella. Pero también sabía que no podía simplemente devolver el collar sin más. Necesitaba una excusa. Una historia. Un giro. Algo que hiciera que su intervención pareciera necesaria. Y entonces, como siempre, la idea llegó. Loki sonrió. Una sonrisa afilada, peligrosa, pero también ingeniosa. Porque Loki no solo era el dios del engaño. Era el dios de las soluciones inesperadas. Y estaba a punto de crear una situación que obligaría a Freyja a enfrentarse no solo a la pérdida del collar, sino a algo mucho más profundo. Mientras tanto, Freyja recorría Asgard con una determinación que hacía temblar el aire. Su magia se extendía como un viento dorado, buscando, rastreando, llamando. Y cada paso que daba hacía que el mundo supiera que algo sagrado había sido arrebatado. Los dioses la observaban desde la distancia. Algunos con preocupación. Otros con miedo. Porque cuando Freyja se enfadaba,
la tierra misma respondía. Y esta vez, su furia no era un capricho. Era una herida. Una herida que solo se cerraría cuando recuperara lo que era suyo. Loki sabía que el juego había comenzado. Y que, como siempre, él estaba en el centro. Freyja avanzaba por Asgard con una determinación que hacía vibrar el aire. No gritaba, no corría, no desataba tormentas. Su furia era distinta. Era silenciosa. Era precisa. Era como un fuego que arde sin hacer ruido, pero que consume todo lo que toca. Cada paso suyo dejaba una estela de energía dorada que se extendía como un rastro de luz. Los dioses la observaban desde la distancia, sin atreverse a interponerse. No porque temieran su poder, sino porque sabían que algo sagrado había sido violado. El collar no era un simple objeto. Era parte de ella. Era un símbolo de su libertad, de su deseo, de su elección. Y alguien lo había arrebatado mientras dormía. Freyja no era una diosa que aceptara ese tipo de ofensa. No era una diosa que dejara pasar un robo. No era una diosa que perdonara fácilmente. Loki, escondido en un rincón de Asgard, observaba la escena con una mezcla de fascinación y nerviosismo. Sabía que Freyja lo encontraría. Sabía que su magia era demasiado poderosa como para ocultarse de ella. Pero también sabía que no podía simplemente entregarle el collar. No sin antes convertir la situación en algo más grande. Loki nunca hacía nada sin añadir un giro. Y esta vez, ese giro involucraría a alguien más. A alguien que siempre estaba atento. A alguien que nunca dejaba pasar una oportunidad para poner a prueba a los dioses. Odín. Loki sabía que Odín había observado el collar desde el principio. Sabía que el padre de todos desconfiaba de los objetos creados por los enanos. Sabía que Odín veía en el collar algo más que belleza. Veía poder. Veía influencia. Veía un riesgo. Y Loki, que conocía a Odín mejor que nadie, decidió usar esa desconfianza a su favor. Mientras Freyja recorría Asgard buscando el rastro del collar, Loki se transformó en un cuervo y voló hacia el salón de Odín. El padre de todos estaba sentado en su trono, con un silencio que parecía llenar toda la sala. Sus dos cuervos, Hugin y Munin, descansaban a su lado. Cuando Loki entró, Odín levantó la mirada. No necesitaba que Loki hablara para saber que traía problemas. Loki dejó caer el collar sobre el suelo de piedra. El sonido fue suave, pero suficiente para que la sala entera pareciera contener el aliento. Odín lo observó sin tocarlo. Sabía que ese objeto traería consecuencias, dijo con voz baja. Loki recuperó su forma habitual, con esa sonrisa que siempre parecía esconder algo. No he venido a causar problemas, mintió con naturalidad. He venido a evitar uno mayor. Odín entrecerró los ojos. ¿Y qué problema crees que estás evitando? Loki se inclinó hacia adelante, como si compartiera un secreto. Freyja está fuera de sí. Su furia podría desestabilizar Asgard. Podría afectar a los 9 mundos. Hizo una pausa dramática. Podría romper cosas que no deberían romperse. Odín no respondió. Solo miró el collar. Loki continuó. Pero si tú lo tomas, si tú lo guardas, si tú decides qué hacer con él, Freyja no podrá culparme. No podrá culparte. Podrás convertir esto en una prueba. En una lección. En algo que ella deba superar. Odín sabía que Loki siempre tenía un motivo oculto. Pero también sabía que, a veces, incluso las ideas más peligrosas podían ser útiles. Se levantó lentamente y tomó el collar entre sus manos. El oro brilló con una intensidad nueva, como si reconociera la presencia del Padre de todos. Este objeto, dijo Odín, no debería haber sido creado. Loki sonrió. Pero ya existe. Y ahora es tuyo. Odín no respondió. Solo guardó el collar bajo su capa. Loki sabía que había logrado lo que quería. Había sembrado una semilla. Una semilla que pronto germinaría en forma de conflicto. Y mientras se alejaba, escuchó el sonido de pasos apresurados. Freyja. Entró en la sala como una tormenta silenciosa. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y dolor.
Odín, dijo con voz firme. Mi collar ha sido robado. Odín la observó con calma. Lo sé. Freyja dio un paso adelante. Lo quiero de vuelta. Ahora. Odín no se movió. El collar no es solo un adorno. Es un objeto de poder. Y su creación tuvo un precio. Freyja apretó los puños. Ese precio lo pagué yo. No tú. Odín asintió. Y por eso debes demostrar que eres digna de llevarlo. Freyja frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Odín se levantó, imponente, con la capa cayendo sobre sus hombros como una sombra viva. Te devolveré el collar, dijo, pero solo si cumples una tarea. Freyja lo miró con incredulidad. ¿Una tarea? ¿Por qué? Odín sostuvo su mirada. Porque el collar no es solo tuyo. Afecta a los 9 mundos. Y necesito saber que puedes controlarlo. Freyja respiró hondo. Su furia seguía ahí, pero también había algo más. Una intuición. Una sensación de que Odín no estaba actuando solo por desconfianza. Había algo más profundo. Algo que ella aún no comprendía. ¿Qué tarea? Preguntó finalmente. Odín se acercó a ella. Quiero que provoques un conflicto entre 2 reyes humanos. Quiero que los enfrentes. Quiero que los lleves a la guerra. Freyja abrió los ojos con sorpresa. ¿Guerra? ¿Por qué querrías eso? Odín no parpadeó. Porque necesito ver cómo usas tu poder. Necesito ver si eres capaz de influir en los mortales sin destruirlos. Necesito ver si el collar te controla a ti o tú controlas al collar. Freyja sintió una mezcla de indignación y desafío. No soy tu marioneta. Odín asintió. Lo sé. Por eso te doy la opción. Puedes negarte. Pero si lo haces, el collar no volverá a tus manos. Freyja cerró los ojos un instante. No porque dudara, sino porque necesitaba contener la tormenta que crecía dentro de ella. Cuando los abrió, su mirada era firme. Haré lo que pides. Pero cuando termine, el collar será mío. Y nadie volverá a cuestionar mi derecho a llevarlo. Odín asintió. Así será. Freyja se dio la vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. Loki, escondido en las sombras, sonrió. Todo estaba saliendo exactamente como quería. Pero lo que Loki no sabía era que Freyja no era una pieza en el tablero de nadie. Y que la tarea que estaba a punto de emprender no solo pondría a prueba su poder, sino también su corazón. Freyja dejó atrás el salón de Odín sin mirar atrás. No porque quisiera ignorarlo, sino porque necesitaba espacio para pensar. La tarea que le había impuesto no era simple. No era un desafío físico, ni una prueba de fuerza, ni un combate. Era algo más delicado, más sutil, más peligroso. Odín quería que provocara una guerra entre 2 reyes humanos. No una discusión. No un conflicto menor. Una guerra. Y Freyja sabía que las guerras no eran juegos. Sabía que cada batalla dejaba cicatrices en la tierra, en los corazones, en los espíritus. Sabía que la sangre derramada nunca desaparecía del todo. Pero también sabía que Odín no pedía cosas sin motivo. Él veía más lejos que los demás. Veía hilos que otros no veían. Veía futuros posibles. Y si había pedido esa prueba, era porque quería ver algo en ella. Algo que quizá ni ella misma conocía. Freyja respiró hondo y se dirigió hacia el Bifrost, el puente que conectaba Asgard con los otros mundos. Heimdall la observó con su mirada eterna, esa mirada que lo veía todo. «Vas a Midgard», dijo sin necesidad de preguntar. Freyja asintió. «Tengo una tarea que cumplir». Heimdall inclinó la cabeza. «Ten cuidado. Los humanos son más frágiles de lo que parecen». Freyja sonrió con suavidad. «Y también más fuertes de lo que creen». El puente se iluminó bajo sus pies, y en un instante, Freyja descendió hacia el mundo de los mortales. Midgard la recibió con un viento frío y un cielo gris. Era un reino de contrastes, montañas imponentes, bosques densos, aldeas pequeñas donde el humo de las chimeneas se elevaba como plegarias silenciosas. Freyja caminó entre los árboles sin dejar huella. Su presencia era tan ligera que ni las hojas se movían a su paso.
Sabía exactamente a dónde debía ir. Odín no le había dado nombres, pero ella podía sentir los hilos del destino. Dos reyes. Dos hombres con orgullo, ambición y heridas antiguas. Dos corazones que latían con fuerza, pero que también guardaban resentimientos. Dos líderes que estaban destinados a enfrentarse si alguien encendía la chispa adecuada. Freyja llegó primero al Reino del Norte. Un lugar frío, rodeado de montañas y lagos helados. El rey era un hombre fuerte, de mirada dura y manos marcadas por la guerra. Pero bajo esa dureza había algo más, un miedo antiguo. Un miedo a perder lo que había construido. Freyja se presentó ante él no como diosa, sino como viajera. Una mujer envuelta en un manto azul, con un brillo suave en los ojos. El rey la recibió con cautela, pero también con curiosidad. Había algo en ella que no podía ignorar. ¿Qué buscas en mi reino?, preguntó él. Freyja lo observó con calma. Solo traigo un mensaje. El rey frunció el ceño. ¿De quién? Freyja se acercó un paso. De tu destino. El rey se tensó. No creo en esas cosas. Freyja sonrió. No importa lo que creas. Importa lo que viene. El rey la miró con desconfianza, pero también con una chispa de interés. Habla. Freyja inclinó la cabeza. Tu vecino del sur se prepara para atacarte. El rey abrió los ojos con sorpresa. ¿Atacarme? ¿Por qué? Freyja no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Porque cree que eres débil, dijo finalmente. Cree que tu reino está cansado. Cree que puede tomar lo que es tuyo. El rey apretó los puños. Ese hombre siempre ha codiciado mis tierras. Freyja lo observó con atención. No te digo esto para asustarte. Te lo digo porque debes decidir qué hacer. El rey respiró hondo. ¿Y qué sugieres? Freyja dio un paso atrás. Sugiero que no esperes a que él dé el primer golpe. El rey la miró con una mezcla de miedo y determinación. ¿Quieres que lo ataque? Freyja no respondió. Solo lo miró. Y en ese silencio, el rey encontró su propia respuesta. Cuando Freyja salió del castillo, el aire estaba más tenso. El rey ya había comenzado a reunir a sus hombres. La chispa estaba encendida. Pero aún faltaba la otra mitad. Freyja viajó hacia el sur. El segundo reino era distinto. Más cálido, más fértil, más abierto. El rey del sur era un hombre inteligente, astuto, con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Freyja se presentó ante él de la misma manera, como una viajera. El rey la recibió con cortesía, pero también con una mirada que analizaba cada detalle. No eres una mujer común, dijo él. Freyja sonrió. Tampoco tú eres un rey común. El rey inclinó la cabeza. ¿Qué te trae aquí? Freyja se acercó a la ventana desde donde se veía el horizonte. Tu vecino del norte se prepara para atacarte. El rey se tensó. ¿Atacarme? ¿Por qué haría eso? Freyja lo miró con serenidad. Porque cree que eres ambicioso. Cree que quieres sus tierras. Cree que eres una amenaza. El rey frunció el ceño. Ese hombre siempre ha sido desconfiado. Freyja asintió. Y ahora su desconfianza se ha convertido en miedo. El rey respiró hondo. ¿Qué debería hacer? Freyja lo observó con una calma que parecía infinita. Prepararte. No dejes que te tome por sorpresa. El rey asintió lentamente. Lo haré. Freyja salió del castillo sin mirar atrás. Sabía que había dicho lo justo. Lo necesario. No había mentido. No había manipulado. Solo había mostrado a cada rey el reflejo de sus propios temores. Y los temores, cuando se miran de frente, se convierten en decisiones. Cuando Freyja llegó a lo alto de una colina, pudo ver ambos reinos desde la distancia. Y supo que la guerra era inevitable. No porque ella la hubiera creado, sino porque ya estaba latente. Ella solo había retirado el velo. Los ejércitos comenzaron a moverse. Hombres con escudos, lanzas y corazones acelerados. Caballos que pisaban la tierra con fuerza.
tambores que marcaban el ritmo de la marcha. Freyja observó todo con una mezcla de tristeza y aceptación. No disfrutaba de la guerra. No la celebraba. Pero sabía que a veces los conflictos revelan verdades que la paz oculta. Sabía que Odín quería ver cómo manejaba esa verdad. Sabía que esta prueba no era sobre violencia. Era sobre influencia, sobre responsabilidad, sobre equilibrio. Cuando los dos ejércitos se encontraron en un valle amplio, el aire se volvió pesado. Los reyes se miraron desde la distancia. Y en ese instante, Freyja apareció entre ellos. No como viajera, no como mujer, sino como diosa. Su presencia detuvo el viento. Su luz hizo que las sombras retrocedieran. Su voz, cuando habló, resonó como un canto antiguo. Antes de que derraméis sangre, escuchad. Los reyes la miraron con asombro. Los soldados bajaron las armas sin saber por qué. Freyja levantó las manos. Habéis venido aquí por miedo. No por odio. No por ambición. Por miedo. Y el miedo es un mal consejero. Los reyes se miraron entre sí. Freyja continuó. No os he traído aquí para destruiros. Os he traído aquí para mostraros que la guerra nace en el corazón antes que en el campo de batalla. Los reyes guardaron silencio. Freyja dio un paso adelante. Ahora que habéis visto vuestro miedo, podéis elegir. Podéis luchar. O podéis hablar. El rey del norte bajó la mirada. El rey del sur respiró hondo. Y en un gesto inesperado, ambos dejaron caer sus armas. Freyja sonrió. No porque hubiera evitado una guerra, sino porque había demostrado algo más importante, que su poder no estaba en destruir, sino en revelar. Y esa era la prueba que Odín quería ver. Freyja observó cómo los dos reyes dejaban caer sus armas, y durante un instante, el valle entero pareció contener la respiración. No había viento. No había ruido. Solo la presencia de la diosa, suave pero firme, envolviendo a todos como un manto dorado. Los soldados, que minutos antes estaban preparados para morir, ahora miraban a su alrededor con desconcierto, como si despertaran de un sueño extraño. Freyja no necesitó decir nada más. Su mensaje había sido claro. La guerra no era inevitable. La guerra era una elección. Y ellos, por primera vez en mucho tiempo, habían elegido la paz. Los reyes se acercaron a ella con pasos lentos, casi reverentes. No sabían quién era exactamente, pero intuían que estaban ante alguien que no pertenecía al mundo de los mortales. El rey del norte habló primero, con la voz aún temblorosa. No sé quién eres, pero has detenido algo que podría habernos destruido. Freyja lo miró con serenidad. No he detenido nada. Solo os he mostrado lo que ya sabíais. El rey del sur asintió. El miedo nos cegó. Freyja inclinó la cabeza. El miedo siempre lo hace. Pero ahora que lo habéis visto, podéis elegir un camino distinto. Los reyes intercambiaron una mirada. Y en ese gesto, Freyja supo que la prueba estaba cumplida. No porque hubiera evitado una guerra, sino porque había demostrado que podía influir sin destruir, guiar sin imponer, revelar sin manipular. Esa era la verdadera esencia del Seir, la magia que ella dominaba. Una magia que no obligaba, sino que mostraba. Una magia que no controlaba, sino que despertaba. Freyja dio un último vistazo al valle, a los hombres que comenzaban a retirarse, a los reyes que hablaban en voz baja, intentando reconstruir un puente que había estado a punto de romperse. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. No necesitaba el Bifrost para regresar a Asgard. Su magia la llevaría de vuelta. Y mientras avanzaba entre los árboles, el collar brilló suavemente bajo su ropa, como si respondiera a su calma. No era un brillo arrogante. Era un brillo íntimo. Un brillo que parecía decir, has hecho lo correcto. Cuando Freyja llegó a Asgard, el cielo estaba teñido de tonos violetas y dorados. Era la hora en que los dioses se recogían, en que las sombras se alargaban y el aire se volvía más silencioso. Heimdall la vio llegar y asintió con respeto. Has cumplido tu tarea, dijo. Freyja no respondió. No porque no quisiera,
sino porque sabía que la verdadera conversación la esperaba más adelante. Caminó hacia el salón de Odín, donde las puertas se abrieron sin necesidad de que las tocara. El padre de todos estaba sentado en su trono, con los cuervos a su lado y la lanza Gungnir apoyada en el suelo. Su mirada era profunda, insondable, como un pozo sin fondo. Freyja avanzó hasta quedar frente a él. No se inclinó. No bajó la mirada. Ella era una diosa, no una súbdita. Odín la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego habló. He visto lo que hiciste. Freyja mantuvo la calma. Hice lo que pediste. Odín asintió lentamente. Sí, pero no de la forma que esperaba. Freyja frunció el ceño. ¿Qué querías exactamente? Odín apoyó las manos en los brazos del trono. Quería ver si usarías tu poder para destruir o para guiar. Quería ver si el collar te había cambiado. Quería ver si eras capaz de influir en los mortales sin romperlos. Freyja respiró hondo. Y ya tienes tu respuesta. Odín la observó con una mezcla de respeto y cautela. Sí, la tengo. Freyja dio un paso adelante. Entonces devuélveme lo que es mío. Odín no se movió. No abrió su capa. No mostró el collar. Solo la miró. Antes de devolvértelo, quiero que entiendas algo. Freyja apretó los labios. Habla. Odín se levantó. Su figura era imponente, pero Freyja no retrocedió. Ese collar no es solo un objeto de belleza. Es un símbolo. Es un recordatorio del precio que pagaste. Es una prueba de tu libertad, sí, pero también de tu responsabilidad. Freyja lo miró con firmeza. Lo sé. Odín inclinó la cabeza. ¿Lo sabes de verdad? Freyja sintió un leve temblor en el pecho. No de miedo. De reconocimiento. El collar no me controla. Yo lo controlo a él. Odín la observó un momento más. Luego abrió su capa y sacó el collar. Brisingamen brilló con una luz suave, como si hubiera estado esperando ese momento. Freyja extendió la mano. Odín no se lo entregó de inmediato. Una última cosa, dijo. Loki fue quien lo robó. Freyja cerró los ojos un instante. No porque estuviera sorprendida, sino porque lo había sabido desde el principio. Lo imaginaba. Odín continuó. Pero no actuó solo por travesura. Quería que yo interviniera. Quería que tú fueras puesta a prueba. Quería mover los hilos. Freyja abrió los ojos. Loki siempre mueve los hilos. Odín asintió. Y tú has demostrado que no eres una pieza en su juego. Freyja extendió la mano una vez más. El collar. Odín finalmente lo colocó en su palma. El oro estaba tibio, como si tuviera vida propia. Freyja lo llevó a su cuello y sintió como la energía la envolvía de nuevo. No era una energía nueva. Era la misma de siempre. Pero ahora la sentía más profundamente. Como si el collar reconociera que había pasado una prueba. Como si la aceptara de nuevo. Odín la observó con una mezcla de respeto y advertencia. Recuerda lo que has aprendido. Freyja asintió. Lo recordaré. Se dio la vuelta y salió del salón sin mirar atrás. No porque quisiera ignorar a Odín, sino porque sabía que su camino no dependía de él. Dependía de ella. Mientras caminaba por los pasillos de Asgard, el collar brillaba suavemente, iluminando su piel con un resplandor dorado. Los dioses la observaban pasar. Algunos con admiración. Otros con envidia. Otros con miedo. Pero Freyja no se detuvo. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su juicio. Ella sabía quién era. Sabía lo que había hecho. Sabía lo que había demostrado. Y sabía que el collar no era una carga. Era un recordatorio. Un recordatorio de que incluso las decisiones difíciles pueden llevar a la verdad. Un recordatorio de que la belleza no es superficial. Un recordatorio de que el poder no siempre se muestra con fuerza, sino con claridad. Freyja salió al exterior y dejó que el viento acariciara su rostro. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una luz suave. Y el collar parecía brillar con ellas.
no como un objeto, no como un trofeo, sino como una parte de ella, una parte que había recuperado, una parte que nunca volvería a perder. Freyja observó cómo los dos reyes dejaban caer sus armas, y durante un instante, el valle entero pareció contener la respiración. No había viento, no había ruido, solo la presencia de la diosa, suave pero firme, envolviendo a todos como un manto dorado. Los soldados, que minutos antes estaban preparados para morir, ahora miraban a su alrededor con desconcierto, como si despertaran de un sueño extraño. Freyja no necesitó decir nada más. Su mensaje había sido claro. La guerra no era inevitable. La guerra era una elección. Y ellos, por primera vez en mucho tiempo, habían elegido la paz. Los reyes se acercaron a ella con pasos lentos, casi reverentes. No sabían quién era exactamente, pero intuían que estaban ante alguien que no pertenecía al mundo de los mortales. El rey del norte habló primero, con la voz aún temblorosa. No sé quién eres, pero has detenido algo que podría habernos destruido. Freyja lo miró con serenidad. No he detenido nada. Solo os he mostrado lo que ya sabíais. El rey del sur asintió. El miedo nos cegó. Freyja inclinó la cabeza. El miedo siempre lo hace. Pero ahora que lo habéis visto, podéis elegir un camino distinto. Los reyes intercambiaron una mirada. Y en ese gesto, Freyja supo que la prueba estaba cumplida. No porque hubiera evitado una guerra, sino porque había demostrado que podía influir sin destruir, guiar sin imponer, revelar sin manipular. Esa era la verdadera esencia del Seidr, la magia que ella dominaba. Una magia que no obligaba, sino que mostraba. Una magia que no controlaba, sino que despertaba. Freyja dio un último vistazo al valle, a los hombres que comenzaban a retirarse, a los reyes que hablaban en voz baja, intentando reconstruir un puente que había estado a punto de romperse. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. No necesitaba el Bifrost para regresar a Asgard. Su magia la llevaría de vuelta. Y mientras avanzaba entre los árboles, el collar brilló suavemente bajo su ropa, como si respondiera a su calma. No era un brillo arrogante. Era un brillo íntimo. Un brillo que parecía decir, has hecho lo correcto. Cuando Freyja llegó a Asgard, el cielo estaba teñido de tonos violetas y dorados. Era la hora en que los dioses se recogían, en que las sombras se alargaban y el aire se volvía más silencioso. Heimdall la vio llegar y asintió con respeto. Has cumplido tu tarea, dijo. Freyja no respondió. No porque no quisiera, sino porque sabía que la verdadera conversación la esperaba más adelante. Caminó hacia el salón de Odín, donde las puertas se abrieron sin necesidad de que las tocara. El padre de todos estaba sentado en su trono, con los cuervos a su lado y la lanza Gungnir apoyada en el suelo. Su mirada era profunda, insondable, como un pozo sin fondo. Freyja avanzó hasta quedar frente a él. No se inclinó. No bajó la mirada. Ella era una diosa, no una súbdita. Odín la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego habló. He visto lo que hiciste. Freyja mantuvo la calma. Hice lo que pediste. Odín asintió lentamente. Sí, pero no de la forma que esperaba. Freyja frunció el ceño. ¿Qué querías exactamente? Odín apoyó las manos en los brazos del trono. Quería ver si usarías tu poder para destruir o para guiar. Quería ver si el collar te había cambiado. Quería ver si eras capaz de influir en los mortales sin romperlos. Freyja respiró hondo. Y ya tienes tu respuesta. Odín la observó con una mezcla de respeto y cautela. Sí, la tengo. Freyja dio un paso adelante. Entonces devuélveme lo que es mío. Odín no se movió. No abrió su capa. No mostró el collar. Solo la miró. Antes de devolvértelo, quiero que entiendas algo. Freyja apretó los labios. Habla. Odín se levantó. Su figura era imponente, pero Freyja no retrocedió. Ese collar no es solo un objeto de belleza. Es un símbolo. Es un recordatorio del precio que pagaste. Es una prueba de tu libertad,
Sí, pero también de tu responsabilidad. Freyja lo miró con firmeza. Lo sé. Odín inclinó la cabeza. ¿Lo sabes de verdad? Freyja sintió un leve temblor en el pecho. No de miedo, de reconocimiento. El collar no me controla. Yo lo controlo a él. Odín la observó un momento más. Luego abrió su capa y sacó el collar. Brisingamen brilló con una luz suave, como si hubiera estado esperando ese momento. Freyja extendió la mano. Odín no se lo entregó de inmediato. Una última cosa, dijo. Loki fue quien lo robó. Freyja cerró los ojos un instante. No porque estuviera sorprendida, sino porque lo había sabido desde el principio. Lo imaginaba. Odín continuó. Pero no actuó solo por travesura. Quería que yo interviniera. Quería que tú fueras puesta a prueba. Quería mover los hilos. Freyja abrió los ojos. Loki siempre mueve los hilos. Odín asintió. Y tú has demostrado que no eres una pieza en su juego. Freyja extendió la mano una vez más. El collar. Odín finalmente lo colocó en su palma. El oro estaba tibio, como si tuviera vida propia. Freyja lo llevó a su cuello y sintió como la energía la envolvía de nuevo. No era una energía nueva. Era la misma de siempre. Pero ahora la sentía más profundamente. Como si el collar reconociera que había pasado una prueba. Como si la aceptara de nuevo. Odín la observó con una mezcla de respeto y advertencia. Recuerda lo que has aprendido. Freyja asintió. Lo recordaré. Se dio la vuelta y salió del salón sin mirar atrás. No porque quisiera ignorar a Odín, sino porque sabía que su camino no dependía de él. Dependía de ella. Mientras caminaba por los pasillos de Asgard, el collar brillaba suavemente, iluminando su piel con un resplandor dorado. Los dioses la observaban pasar. Algunos con admiración. Otros con envidia. Otros con miedo. Pero Freyja no se detuvo. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su juicio. Ella sabía quién era. Sabía lo que había hecho. Sabía lo que había demostrado. Y sabía que el collar no era una carga. Era un recordatorio. Un recordatorio de que incluso las decisiones difíciles pueden llevar a la verdad. Un recordatorio de que la belleza no es superficial. Un recordatorio de que el poder no siempre se muestra con fuerza, sino con claridad. Freyja salió al exterior y dejó que el viento acariciara su rostro. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una luz suave. Y el collar parecía brillar con ellas. No como un objeto, no como un trofeo, sino como una parte de ella. Una parte que había recuperado. Una parte que nunca volvería a perder. La noche avanzaba lentamente sobre Asgard, extendiendo un manto azul profundo que parecía abrazar cada rincón del reino. Freyja caminaba sin prisa, dejando que el aire fresco acariciara su piel. El collar descansaba sobre su pecho con un brillo suave, casi íntimo, como si compartiera su respiración. No era un brillo que buscara atención. Era un brillo que acompañaba. Mientras avanzaba, Freyja pensaba en todo lo que había ocurrido. En la cueva de los enanos. En las noches que había compartido con ellos. En el precio que había pagado. En el robo de Loki. En la prueba de Odín. En la guerra que no llegó a ser. Y en cómo, a través de cada uno de esos momentos, había descubierto algo nuevo sobre sí misma. No era una diosa que necesitara demostrar su poder. No era una diosa que buscara imponerse. Su fuerza siempre había estado en su capacidad de conectar, de sentir, de comprender. Pero ahora, después de todo lo vivido, esa fuerza parecía más clara, más definida, más consciente. Se detuvo en un balcón que daba a los campos dorados de Asgard. Desde allí, podía ver el horizonte extendiéndose como un océano de luz. Las estrellas brillaban con una calma que parecía eterna. Y en ese silencio, Freyja sintió que el collar vibraba suavemente, como si quisiera hablarle. No con palabras, con presencia. Freyja apoyó las manos en la barandilla y cerró los ojos.
Dejó que la energía del collar recorriera su cuerpo. Era una energía cálida, profunda, que parecía conectarla con algo más grande que ella. Con la tierra, con el cielo, con los 9 mundos. Porque Brisingamen no era solo un objeto hermoso. Era un símbolo de unión. Un puente entre fuerzas distintas. Un recordatorio de que la belleza no es superficial, sino una forma de verdad. Mientras meditaba en silencio, escuchó pasos detrás de ella. No se sobresaltó. Sabía quién era antes de que hablara. Parece que el collar te queda mejor que nunca, dijo una voz suave, casi divertida. Era Freyr, su hermano. El dios de la fertilidad, de la prosperidad, de la luz cálida que hace crecer los campos. Su presencia siempre traía una sensación de hogar. Freyja sonrió sin abrir los ojos. No es el collar. Soy yo. Freyr se acercó y se apoyó a su lado. Quizás sea ambas cosas. Freyja abrió los ojos y lo miró. ¿Has venido a decirme algo? Freyr negó con la cabeza. He venido a verte. A asegurarme de que estás bien. Freyja suspiró. Estoy distinta. Freyr sonrió. Eso no es malo. Freyja miró el horizonte. No, no lo es. Hubo un silencio cómodo entre ellos. Un silencio que solo los hermanos pueden compartir. Freyr observó el collar con atención. Ese objeto siempre ha tenido un brillo especial, dijo, pero ahora parece más vivo. Freyja asintió. Lo siento igual. Como si respondiera a mis emociones. Freyr ladeó la cabeza. Quizás siempre lo hizo. Pero ahora tú estás más abierta a escucharlo. Freyja pensó en eso. Y comprendió que su hermano tenía razón. El collar no había cambiado. Ella sí. ¿Sabes qué creo? Dijo Freyr. ¿Qué? Que Brisingamen no te da poder. Te recuerda el que ya tienes. Freyja sonrió. Eso suena a algo que dirías tú. Freyr se encogió de hombros. A veces digo cosas sabias. Freyja rió suavemente. A veces. Freyr la miró con cariño. Me alegra verte así. Más, tú. Freyja bajó la mirada hacia el collar. No sabía que necesitaba esta prueba. Nadie sabe qué prueba necesita hasta que la vive, respondió Freyr. Freyja asintió. Supongo que tienes razón. Freyr se enderezó. Siempre la tengo. Freyja lo empujó suavemente con el hombro. No siempre. Freyr rió y se alejó unos pasos. Descansa, hermana. Has hecho más de lo que crees. Cuando Freyr se marchó, Freyja volvió a quedarse sola con la noche. Pero no se sentía sola. Se sentía acompañada por algo más profundo. Algo que no podía ver, pero que podía sentir. El collar vibró de nuevo, como si respondiera a sus pensamientos. Freyja lo tocó con la punta de los dedos. El oro estaba tibio, como si guardara un pequeño sol en su interior. ¿Qué eres realmente? Susurró. No esperaba una respuesta, pero sintió algo. Una sensación suave, como un eco. Como si el collar le recordara que no era un objeto para ser entendido, sino para ser vivido. Freyja se levantó y comenzó a caminar hacia el bosque que rodeaba su morada. El aire estaba lleno de aromas nocturnos, flores que se abrían solo bajo la luna, hierbas que liberaban su fragancia en la oscuridad, árboles que susurraban historias antiguas. Mientras avanzaba, Freyja sintió que el collar se sincronizaba con su paso. Cada movimiento hacía que el brillo cambiara ligeramente, como si respondiera al ritmo de su corazón. Llegó a un claro donde la luz de la luna caía directamente sobre la hierba. Se sentó en el centro y dejó que la noche la envolviera. Cerró los ojos y respiró profundamente. Y entonces, algo ocurrió. No fue una visión. No fue una voz. Fue una sensación. Una expansión. Como si su conciencia se extendiera más allá de su cuerpo. Como si pudiera sentir los 9 mundos al mismo tiempo. Midgard, con sus bosques y sus mares. Vanaheim, el hogar de su linaje. Asgard, con sus torres doradas. Jotunheim, con sus montañas heladas. Alfheim, brillante como un amanecer eterno. Svartalfheim,
oscuro y profundo. Niflheim, frío como el silencio. Muspelheim, ardiente como un corazón salvaje. Elheim, quieto como un suspiro final. Todos ellos, todos a la vez. Como si el collar fuera un hilo que los conectaba. Como si ella fuera el punto donde esos hilos se encontraban. Freyja abrió los ojos lentamente. La sensación se desvaneció, pero dejó un rastro. Un rastro de comprensión. Un rastro de certeza. Brisingamen no era un objeto de poder. Era un objeto de conexión. Un recordatorio de que la belleza y la magia no están separadas del mundo, sino entrelazadas con él. Freyja se levantó y miró el cielo. Las estrellas brillaban con una luz suave, como si la saludaran. Y el collar brilló con ellas. No como un adorno. No como un trofeo. Sino como una parte de su alma. La noche avanzaba sobre Asgard con una serenidad que parecía casi sagrada. El cielo, profundo y silencioso, estaba salpicado de estrellas que brillaban como pequeños fragmentos de historias antiguas. Freyja caminaba despacio, dejando que la brisa nocturna acariciara su piel y que el brillo suave del collar iluminara su camino. No había prisa en sus pasos. No había tensión en su cuerpo. Solo una calma profunda, una calma que nacía de haber atravesado una prueba que la había transformado. El collar descansaba sobre su pecho como si hubiera encontrado su hogar definitivo. No era un objeto que se impusiera. No exigía atención. No reclamaba poder. Simplemente estaba ahí, acompañándola, respirando con ella, recordándole quién era y quién podía llegar a ser. Freyja sabía que Brisingamen no era un adorno. Era un símbolo. Un puente. Una promesa. Mientras avanzaba hacia los límites de Asgard, donde los campos se extendían como un océano dorado incluso bajo la luz de la luna, Freyja pensó en todo lo que había vivido desde que vio el collar por primera vez en aquella cueva iluminada por el fuego de los enanos. Pensó en las noches que había compartido con ellos, en la energía que había sentido, en la elección que había hecho. Pensó en el robo de Loki, en la furia que la había recorrido como un rayo silencioso, en la prueba que Odín le había impuesto. Pensó en los reyes humanos, en sus miedos, en sus decisiones, en la guerra que no llegó a ser. Y pensó en cómo, a través de cada uno de esos momentos, había descubierto partes de sí misma que no sabía que estaban ahí. No era una diosa que necesitara demostrar su fuerza. No era una diosa que buscara imponerse. Su poder siempre había sido distinto. Más suave. Más profundo. Más humano. Y ahora, después de todo lo vivido, ese poder parecía más claro. Más consciente. Más suyo. Se detuvo en un claro donde la hierba se movía con el viento como si respirara. La luna caía sobre ella con una luz plateada que hacía que el collar brillara con un resplandor cálido, casi dorado. Freyja se sentó en el suelo y dejó que la noche la envolviera. Cerró los ojos y respiró hondo, permitiendo que la energía del collar se mezclara con la suya. Y entonces, como un susurro que no venía de ningún lugar concreto, sintió algo. No era una voz. No era una visión. Era una sensación. Una expansión. Como si su conciencia se extendiera más allá de su cuerpo, más allá de Asgard, más allá de los límites del tiempo. Como si pudiera sentir los 9 mundos al mismo tiempo, cada uno con su propio ritmo, su propia luz, su propia historia. Sintió Midgard, con sus bosques, sus mares, sus aldeas llenas de vida. Sintió Vanaheim, el hogar de su linaje, vibrante y fértil. Sintió Asgard, con sus torres doradas y su aire cargado de magia. Sintió Jotunheim, frío y salvaje. Sintió Alfheim, brillante como un amanecer eterno. Sintió Svartalfheim, oscuro y profundo. Sintió Niflheim, helado y silencioso. Sintió Muspelheim, ardiente y caótico. Sintió Elheim, quieto y eterno. Todos ellos. Todos a la vez. Como si el collar fuera un hilo que los conectaba. Como si ella fuera el punto donde esos hilos se encontraban. Freyja abrió los ojos lentamente. La sensación se desvaneció, pero dejó un rastro. Un rastro de comprensión. Un rastro de certeza.
Brisingamen no era un objeto de poder. Era un objeto de conexión. Un recordatorio de que la belleza y la magia no están separadas del mundo, sino entrelazadas con él. Se levantó y comenzó a caminar de nuevo. El viento movía su cabello con suavidad y el collar brillaba con cada paso, como si respondiera al ritmo de su corazón. Freyja sabía que su historia con Brisingamen no había terminado. Sabía que el collar seguiría acompañándola, guiándola, recordándole quién era. Sabía que habría más pruebas, más desafíos, más decisiones. Pero también sabía que estaba preparada. Mientras avanzaba hacia el horizonte, Freyja pensó en los humanos. En cómo, sin saberlo, habían sido parte de su prueba. En cómo sus miedos habían reflejado los suyos. En cómo sus decisiones habían revelado verdades que ella misma necesitaba ver. Y comprendió algo importante, que los dioses no están por encima de los mortales. Que no son seres distantes que observan desde lo alto. Que también sienten, también dudan, también aprenden. Freyja se detuvo un momento y miró el cielo. Las estrellas brillaban con una luz suave, como si la saludaran. Y el collar brilló con ellas. No como un adorno, no como un trofeo, sino como una parte de su alma. Caminó hacia un pequeño lago donde el agua reflejaba la luna como un espejo. Se inclinó y miró su reflejo. No vio solo a la diosa del amor, de la fertilidad, de la magia. Vio a una mujer que había elegido, que había pagado un precio, que había enfrentado una prueba, que había descubierto su verdad. Y mientras observaba su reflejo, comprendió que el collar no la definía. Ella definía al collar. Ella le daba sentido. Ella le daba vida. Se incorporó y dejó que el viento la envolviera una vez más. El collar brilló con un resplandor suave, como si compartiera su calma. Y Freyja sonrió. No una sonrisa de triunfo. No una sonrisa de orgullo. Una sonrisa tranquila. Una sonrisa de quien ha encontrado su lugar. Porque al final, Brisingamen no era solo un collar. Era un recordatorio. Un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, siempre hay un brillo suave que guía el camino. Un brillo que no se impone. Un brillo que acompaña. Un brillo que ilumina desde dentro. Y Freyja, con el collar descansando sobre su pecho, sabía que ese brillo sería parte de ella para siempre. La noche se había asentado por completo sobre Asgard, extendiendo un silencio suave que parecía abrazarlo todo. Freyja permanecía en el claro, con el collar descansando sobre su pecho como un pequeño sol atrapado en oro. El viento movía la hierba con un murmullo tranquilo, y la luna iluminaba su figura con una luz plateada que hacía que su presencia pareciera casi etérea. Era un momento quieto, un momento que no necesitaba palabras, un momento en el que el mundo parecía respirar al mismo ritmo que ella. Freyja cerró los ojos y dejó que la calma la envolviera. No había tensión en su cuerpo. No había dudas en su mente. Solo una serenidad profunda, nacida de haber atravesado un camino que la había llevado a descubrir partes de sí misma que no sabía que estaban ahí. El collar vibró suavemente, como si compartiera esa tranquilidad. No era un objeto que buscara imponerse. Era un compañero silencioso, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe un brillo que guía el camino. Mientras permanecía allí, Freyja pensó en todo lo que había vivido. En la cueva iluminada por el fuego de los enanos. En las noches que había compartido con ellos, cada una distinta, cada una necesaria. En el precio que había pagado, no como un sacrificio, sino como una elección. Pensó en el robo de Loki, en la furia que la había recorrido como un rayo silencioso, en la prueba que Odín le había impuesto. Pensó en los reyes humanos, en sus miedos, en sus decisiones, en la guerra que no llegó a ser. Y pensó en cómo, a través de cada uno de esos momentos, había descubierto algo esencial, que su poder no estaba en lo que podía imponer, sino en lo que podía revelar. Abrió los ojos y miró el cielo. Las estrellas brillaban con una luz suave, como si la saludaran. Y el collar brilló con ellas, no como un adorno, sino como una extensión de su propia esencia. Freyja sonrió, una sonrisa tranquila,
una sonrisa que no buscaba ser vista por nadie. Era la sonrisa de quien ha encontrado su lugar, de quien ha comprendido su camino, de quien ha aceptado su verdad. Se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia su morada. El viento movía su cabello con suavidad y el collar brillaba con cada paso, como si respondiera al ritmo de su corazón. No había prisa en sus movimientos. No había urgencia. Solo un ritmo natural, un ritmo que parecía surgir de la tierra misma. Mientras avanzaba, Freyja pensó en los humanos. En cómo, sin saberlo, habían sido parte de su prueba. En cómo sus miedos habían reflejado los suyos. En cómo sus decisiones habían revelado verdades que ella misma necesitaba ver. Y comprendió algo importante, que los dioses no están por encima de los mortales. Que no son seres distantes que observan desde lo alto. Que también sienten, también dudan, también aprenden. Cuando llegó a su morada, sus gatos la recibieron con un ronroneo suave. Freyja se agachó para acariciarlos y el collar brilló con un destello cálido, como si respondiera al gesto. Era un brillo íntimo, un brillo que parecía decir, estoy aquí. Freyja sonrió y entró en su hogar. La noche la envolvió con su silencio y el collar descansó sobre su pecho con una calma que parecía infinita. Y así, mientras Asgard dormía bajo un cielo lleno de estrellas, Freyja comprendió que esta historia no era solo sobre un collar. Era sobre ella, sobre su poder, sobre su libertad, sobre su capacidad de elegir, y sobre cómo, incluso en la noche más oscura, siempre hay un brillo suave que guía el camino. Ese brillo no desaparece, no se apaga, no se pierde, permanece, acompaña, ilumina desde dentro. Y ahora, mientras esta historia llega a su final, quiero que te quedes con esa imagen, con ese brillo suave en la noche, con ese recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo dentro de ti que puede iluminar el camino. Algo que no depende de nadie más. Algo que es tuyo. Algo que te pertenece. Si estás escuchando esto para dormir, deja que tu respiración se vuelva más lenta. Deja que tu cuerpo se acomode. Deja que la historia se mezcle con tus pensamientos hasta que ya no puedas distinguir dónde termina el mito y dónde empieza el sueño. No tienes que hacer nada más. Solo permitir que la calma te envuelva. Si estás escuchando esto para relajarte, para desconectar, para encontrar un momento de paz, quédate con esta idea: el brillo de Brisingamen no está en el oro. Está en lo que despierta. Está en lo que revela. Está en lo que te recuerda. Y tú también tienes un brillo así. Un brillo que no se apaga. Un brillo que te acompaña incluso cuando no lo ves. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por caminar junto a Freyja. Gracias por dejar que esta historia te envuelva con suavidad. En Mitos y Sueños, cada relato es un puente hacia un lugar más tranquilo. Un lugar donde las palabras no empujan, sino que acompañan. Donde el tiempo se vuelve suave. Donde puedes descansar sin prisa. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Respira despacio. Deja que la noche te abrace. Deja que el sueño llegue cuando quiera. Y si ya estás a punto de dormir, que tengas un descanso profundo, reparador, lleno de luz suave. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo sueño. Buenas noches.